Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Unas semanas o unos meses, ¿qué probabilidades hay? Ya no quieras ni venir a la iglesia. Eso no importa cuán cerca o cuán lejos estés tú de ella, de tu casa, tu Padre Celestial te estará esperando con sus brazos abiertos. Ese es el plan de Dios. No te des por vencido, no te des por vencida. Ahora más que nunca necesitas irte o ponerte en el lado de las probabilidades de Dios. Y los ángeles de Dios están aquí para ayudarnos. Recuerda, no empujes la agenda, pero ellos están. Y yo no, hermanos, no tengo la menor duda. Le puedo contar cosas que me pasaron hasta ayer mismo y que ni la hermana Mary ni nadie lo sabe. Pero cuando miro hacia atrás, le doy gracias a Dios porque un ángel, algún mensajero tuvo que estar cerca para evitar algo peor o hasta catastrófico. Yo lo creo, hermanos, no les voy a decir algo que yo no lo haya experimentado o lo haya sentido. Y siempre y cuando sea conforme a la palabra de Dios. Seamos sabios y entendidos. La Biblia está llena de preguntas y de respuestas, pero en ella encontramos una pregunta, como les dije, que sobrepasa a todas las demás en importancia. Esa pregunta la encontramos en una parábola escrita por Lucas. Y no es ese capítulo. Lucas escribió esta parábola y que no se repite en ningún otro lugar. No va a aparecer ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, ni en ningún otro lugar. La parábola la refirió Jesús mismo para enfatizar la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa parábola, para enfatizar esto. O sea, hacerlo con insistencia. Esa palabra insistencia es una cualidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Somos humanos. Hasta los animales son insistentes. Mi perrita es insistente cuando ve a la ardilla afuera. Y sigue y sigue y sigue hasta que no la hace chillar, como se dice, ¿no? No está tranquila. En tal caso, pudiésemos decir nosotros que la cualidad de la insistencia es la capacidad humana para insistir por algo que queremos o necesitamos. Y que ese sería el tema principal de esta parábola. En Lucas 18, ahora les doy el capítulo, los primeros 8 versículos. Sin embargo, el mensaje de hoy no hará énfasis en la insistencia, sino más bien en una pregunta contenida al final de la parábola y que parece tener poca o ninguna relación con el resto del tema. Así es. Y todo que ver entonces con la fe. Ese último versículo parece desconectarse completamente de los primeros 7 y tener todo que ver con el tema de la fe. Mas si entiendes esto, aprenderás a orar con insistencia, no perderás lo otro. Aprenderás a orar con insistencia natural o sobrenaturalmente y sin ningún problema. Podremos orar de una manera natural o hasta sobrenatural, sin ningún problema. Pero antes que eso tenemos que entender este propósito de la parábola en cuanto a la fe. 7 versículos hablan de una historia diferente. En el último versículo se hace la pregunta de las probabilidades. Y por eso les he llevado hasta este punto hoy. El griego, les digo, no es muy cierto o muy claro en presentar este versículo 8. Les digo por qué. Porque podría interpretarse correctamente como si fuese una pregunta o también como una simple declaración. Estoy diciendo algo sin tener que entrar en una pregunta. Bueno, les voy a decir qué es lo que está ocurriendo aquí. Y por lo general se acepta como una pregunta. Y en este caso, la declaración en el versículo 8 comienza con un pero, diga pero. Y lo hace a la mitad de la oración del versículo. Es que lo está haciendo a la mitad del versículo, este pero, no al principio, ¿me está entendiendo? Pero de una manera u otra se puede tomar esto como una pregunta o como una declaración. Y por lo general, cuando esto ocurre, se le hace una pregunta en lugar de una declaración solamente. Ahora, lo extraordinario es que este pero que le estamos hablando parece abarcar y señalar un sinnúmero de posibilidades adelantadas que apuntan hacia el futuro.
Y aquí lo de las probabilidades. Y no era un futuro inmediato, era un futuro a unos 2000 años en el tiempo y el espacio. 2000 years ahead. So, usted dirá, pastor, ¿a dónde nos lleva hoy? Bueno, hoy les llevo a considerar la pregunta más importante hecha por Dios mismo en la historia de la creación. Dios es el que hace esta pregunta, amados. Recuerda, ¿dónde está tu fe? Esto es importante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es la pregunta. No aparece en ningún otro lugar. No dice en Israel, no dice en la iglesia, no habla de la iglesia, sino que apunta hacia la misma tierra. ¿No? Hallará fe en la tierra, hablándole a toda la humanidad. Esta pregunta podría representar una evaluación que Dios se hace a sí mismo, como si Dios se estuviese evaluando. ¿Sabe lo que es que alguien se evalúa? ¿Cómo usted va? ¿Cómo usted sabe algo? ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo está respondiendo? Es una evaluación interna que usted se hace, ¿no? Y que otras personas pueden hacer de ti también, o que tú puedes hacerle a otra persona. Y aquí Dios se está evaluando, es como si se estuviera evaluando a sí mismo, porque la pregunta se la está haciendo Él. ¿Podría Dios decir, después de todo lo que se hizo por el hombre, cuánto hizo Dios por ti? Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Se dice el Señor. Le está hablando al resto de la humanidad y nos está hablando a nosotros también en este día. ¿Dónde está tu fe? Pero tu fe ya debe de estar ahí por todo lo que Él hizo por ti. Pero Él se pregunta, cuando regrese Cristo, ¿hallará fe en la tierra? El resto de la humanidad. Hablábamos la semana pasada que todos estamos en deuda con Dios y seguiremos en deuda con Dios. Y eso es algo que nos toca a nosotros llevar hasta que Cristo venga y restaure todas las cosas en el milenio. Son las consecuencias de lo que ocurrió hace 6000 años atrás. Ahora, le puede estar hablando, y creo yo que le estará hablando a la humanidad, o quizás te está hablando a ti en esta mañana, otra vez. Recuerda, sin fe te será imposible regresar a casa. No importa cuán cerca o cuán lejos estés tú de ella, tu Padre Celestial te estará esperando con sus brazos abiertos. Por eso es importante. Dios nos está incluyendo a nosotros en esta pregunta, pero Él asume que si nosotros hemos llegado hasta ahí, hasta ese punto, es porque tenemos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Él se pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y lo curioso de esto es que el mismo griego nos da una revelación que es electrificante. Nos pone los pelos de punta, como se dice. No, porque según el griego, estas posibilidades que dan algunos autores que son expertos en el griego, ¿no? Nos ponen a pensar qué es lo que estaba ocurriendo en esos momentos, cuando Dios se hizo esa pregunta. ¿Dónde estará la fe en esos días, cuando venga el Hijo del Hombre? Y recuerde, cuando hablamos del Hijo del Hombre, cuando en esa venida que Él vendrá en las nubes, será a la final trompeta, ¿no? Se está hablando de ese grito de la medianoche, de ese clamor de la medianoche. Se está hablando de que hubo un pueblo que estaba preparado, pero que todos se habían dormido. Los preparados y los que no estaban preparados, las sensatas y las insensatas, todas se durmieron. La iglesia, el pueblo de Dios, se durmió en sus laureles por este periodo, digamos, de 2000 años. Y cuando llegó la medianoche, el tiempo cercano, se oyó un clamor y comenzó la cosa a moverse otra vez, como si el reloj profético de Dios comenzara otra vez a marcar esas probabilidades que nos convienen a nosotros, ¿no? Y se levantó un grupo que tenía lámpara y tenían aceite y podían escuchar lo que el Espíritu Santo le estaba hablando a la iglesia. Y hoy en día, insistimos, domingo tras domingo, es necesario depender de la llenura, de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Pero ya hoy en día, aún de círculos pentecostales y evangélicos, esto parece como algo extraño. O como si fuera algo legalístico. Y es tan sencillo. Sin Él no podemos ir a ningún lado.
Sin Él nuestras prioridades son todas equivocadas. Tenemos el libre albedrío. Sin Él los ángeles no tienen de qué agarrarse para ayudarnos a que tomemos las decisiones correctas. Recuerde, no nos van a obligar. Tenemos nuestro libre albedrío, pero ocurren cosas a nuestro alrededor que ayudan a eso. David encontró 5 piedritas, ¿no? Una de ellas hizo el trabajo. Piense nada más. Esto no es nada nuevo del Nuevo Testamento, amados. Esto es desde los días de Adán y Eva. ¿Qué probabilidades tenía Caín? ¿No? Tenía buenas probabilidades y Dios tuvo que recordarle: el pecado está a la puerta, Caín, cuídate. Y mató a su hermano Abel. ¿Dónde estará la fe en estos días? Sería esto entonces terrible, amados, de no ser así. Y solo se compararía a los tiempos del gran diluvio y a los días en que fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Dónde estaba la fe en esos tiempos? ¿Dónde está la fe que Dios está preguntando? Esto da una, ¿cómo pudiéramos decir? Una perspectiva no terrible a la humanidad. Usted y yo, si nosotros nos mantenemos en la fe, si nosotros nos mantenemos en lo que Dios demanda y pide de nosotros. Un mensaje para hoy.